fuera del departamento y se me hizo tarde por el tráfico, disculpen, no era mi intención hacerlos perder una hora, pero vamos a tratar de ver algunos aspectos porque ya están hechas las variantes para sus exámenes del día viernes y algunas cuestiones que quisiera yo recomendarles respecto a sus variantes. Por favor, les voy a recomendar que antes de contestar sus variantes, lean lo que se les está preguntando, por favor. Vamos a tener tiempo suficiente porque vamos a empezar, como lo hemos hecho, 14:30 horas para poder tener tiempo suficiente. Son 2 casos que vienen prácticos y 5 preguntas teórico-jurídicas como las que se le plantearon en el primer examen parcial. Con la diferencia que hoy sí vamos a manejar leyes tributarias. En la sesión anterior recuerdo que logramos analizar la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Espero que ustedes hayan reforzado la lectura y el análisis de los artículos de dicha ley, así como el reglamento. Hoy vamos a tratar de profundizar un poquito en cuanto a... Buenas noches, señores estudiantes, qué bueno verles. Vamos a tratar de profundizar un poquito en cuanto a la ley del impuesto al valor agregado, qué artículos son los que vamos a poder aplicar, cómo vamos a interpretar, porque muchas veces, como yo les digo, los artículos los podemos dibujar los artículos haciendo un diagrama, haciendo un análisis del contenido de los artículos. Previamente, de comentar algo sobre la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento, si hay alguna duda, si hay algún comentario, alguna observación relacionada con la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Tratamos en la sesión anterior de hacer un análisis muy breve, sin embargo, yo lo que les he recomendado en años anteriores a los estudiantes, con su código civil y su ley del timbre fiscal y su ley del impuesto al valor agregado, leer el código civil en cuanto a contratos, tal vez no leerlo, sino que ir viendo, por ejemplo, promesa de compraventa. Encontramos el tema promesa de compraventa. Buscamos qué impuesto cubre la promesa de compraventa de bien inmueble. La buscamos en la ley del timbre fiscal, ahí vamos a encontrar promesa de compraventa de bien inmueble. Vamos a encontrar el artículo que está en el artículo 5, porque es una tasa específica, son 50 quetzales de timbre fiscal, y eso no vamos a necesitar de calculadora, no vamos a necesitar de hacer cuentas, porque sabemos que es una tasa específica. Entonces, contrato de promesa de compraventa, el verdadero nombre del contrato es contrato de promesa de compraventa, de contrato de promesa de compraventa de bien inmueble. Ese es el verdadero nombre del contrato. Pero nosotros le decimos contrato de promesa, pero es contrato de promesa de compraventa de bien inmueble. Y si lo buscamos en la ley del timbre fiscal, lo vamos a encontrar. Ahí vamos a encontrar que cubre 50 quetzales. Luego seguimos con los contratos y vamos a encontrar el contrato de arrendamiento. Cuando encontramos el contrato de arrendamiento, buscamos en las leyes fiscales qué impuesto cubre. Y lo vamos a encontrar que el contrato de arrendamiento cubre impuesto al valor agregado. Entonces, así vamos a ir. Yo eso es lo que les recomiendo. Ir viendo el Código Civil. Vamos a llegar al contrato de mandato y vamos a ver que en el código, ¿qué impuesto cubre el contrato de mandato? Y lo buscamos en las leyes fiscales y lo vamos a encontrar en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Ahí arriba anotamos, este contrato cubre timbre fiscal. Si es mandato general, 10 quetzales. Si es mandato especial, 2 quetzales. Eso es lo que tenemos que anotar. Igual, en el contrato de promesa de contrato de compraventa de bien inmueble, porque lo que se promete es un contrato futuro, contrato de promesa de contrato de compraventa de bien inmueble. ¿Qué impuesto paga? Y arriba anotan ustedes, artículo 5, y anotan el numeral, paga timbre fiscal, paga 50 quetzales. Eso es lo que tenemos que hacer para ir estudiando, porque entonces eso nos va a facilitar tanto en el examen como en el examen técnico o profesional, porque eso se los voy a preguntar, estar ubicando a ustedes
los contratos. Y de la misma manera lo hacemos en los contratos mercantiles. En los contratos mercantiles vamos a encontrar el contrato ¿qué contratos deben de constar en escritura pública conforme el Código de Comercio? Vamos a encontrar constitución, modificación, fusión, transformación, liquidación de sociedades mercantiles y el fideicomiso. Esos son los que están sujetos a impuesto del timbre fiscal. Entonces, ahí tenemos qué contratos. Eso es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces lo que queremos hacer es leer los artículos, pero no tenemos una correlación con las leyes. Bien. No sé si hay dudas, si hay comentarios de la ley del timbre, porque entraríamos a ver la ley del impuesto al valor agregado y la ley del timbre fiscal. Yo sé que cuando estudiamos una ley, tenemos que estudiarla desde los considerandos, porque ahí vamos a encontrar las justificaciones, los motivos, las razones que sustentan al legislador para emitir, para crear esa ley. Eso es muy importante. Todas las leyes tenemos que iniciarlas a leer desde las partes considerativas, ¿no? Desde ahí tenemos que empezar a leer, porque ahí vamos a encontrar la justificación por qué el legislador aprueba esa ley. Bien, eso lo leen ustedes, eso no nos va a dar tiempo en esta sesión, pero sí vamos a aprovechar en las definiciones. ¿Sí? En las definiciones tenemos el artículo 2 y vamos a encontrar en el numeral 1 por venta. ¿Qué se entiende por venta? ¿Sí? Y vamos a encontrar que todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el dominio total o parcial. Escrituras traslativas de dominio, transmiten el dominio. ¿Qué contratos transmiten el dominio? Por cierto, me invitaron para el 6 de noviembre en el departamento de Zacapa. Vamos a estar haciendo esta exposición de los contratos traslativos de dominio. Contratos traslativos de dominio, la compraventa, la renta vitalicia, la donación entre vivos, son contratos traslativos de dominio, ¿no? Porque transmiten la propiedad. Esos son los contratos traslativos de dominio. Y entonces aquí se refiere a título oneroso el dominio total o parcial de bienes inmuebles. Vamos a ver que todavía quieren ingresar. Entonces en el numeral 1 encontramos la definición. Por supuesto que a nosotros como notarios no nos basta decir compra-venta. Aquí solo menciona venta. A nosotros lo que nos interesa es la compra-venta de bienes inmuebles. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Compra-venta de bienes inmuebles. Bien. Y aquí está en esta definición. Todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles o inmuebles. Eso es definitivo. Luego en el numeral 6, que es un contribuyente. Acordémonos del artículo 1824 del Código Civil. ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién paga los honorarios? ¿Quién paga los gastos de registro? 1824 del Código Civil tiene mucha relación. Aquí lo podríamos anotar, ver 1824. Y en el 1824 anotar, ver artículo 2, numeral 6 de la ley del impuesto al valor agregado. Ahí vamos a ir correlacionando las leyes. Por contribuyente, toda persona, déjame entrar todavía. Toda persona individual o jurídica, incluyendo el Estado y las entidades descentralizadas o autónomas, las copropiedades, sociedades irregulares, sociedades de hecho y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica. Ahí vamos a encontrar que es contribuyente. Luego nos vamos a ir al hecho generador. El hecho generador es la causa que motiva el pago del impuesto. Vamos a encontrar hecho generador en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, y vamos a encontrar hecho generador en la ley del impuesto al valor agregado. Esa es la causa, es el motivo, la razón por qué se
paga el impuesto. ¿Y qué contratos? Porque no podemos decir contratos que pagan impuestos al valor agregado, civiles y mercantiles, pero ¿cuáles? Porque si bien es cierto, así lo regula la legislación, civiles y mercantiles, pero nosotros tenemos que saber cuáles contratos civiles, cuáles contratos mercantiles pagan determinado impuesto. El hecho generador, artículo 3 de la ley del impuesto al valor agregado. Hasta el numeral 3 encontramos un contrato que nos interesa, el arrendamiento de bienes inmuebles. Ahí dice muebles, pero eso no mucho se, inclusive el de inmuebles. ¿Cuándo el contrato de arrendamiento debe constar en escritura pública? ¿Cuándo? Hay tres causas. Una es voluntaria y las otras son obligatorias. Dos obligatorias y una voluntaria. Voluntaria cuando lo pide uno de los contratantes. Voy a suscribir un contrato de arrendamiento por 12 meses, pero yo quiero, como propietario, como arrendador o arrendante, como arrendador o arrendatario, yo quiero, me interesa que inscriban ese contrato en el registro de la propiedad para tener garantizado el tiempo que voy a utilizar el inmueble. Esa es una inscripción voluntaria. Como se está pidiendo que se inscriba en el registro de la propiedad, aplicamos el 1775 del Código Civil. Aquellos contratos que deban de inscribirse en los registros públicos deben de constar en escritura pública, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos cómo relacionar los artículos. Luego, eso es voluntario cuando uno de los dos contratantes lo pide. Obligadamente, el contrato de arrendamiento debe constar en escritura pública cuando el plazo sea mayor de 3 años. Cuando la renta se pague anticipadamente por 1 año. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 1125, numeral 6 del Código Civil. Ahí lo vamos a encontrar. Esas son las causas por las cuales se inscribe el contrato de arrendamiento se hace constar el contrato de arrendamiento en escritura pública. Una es voluntaria, cuando lo pide uno de los contratantes, y las otras dos son obligatorias, cuando el plazo es mayor de 3 años, cuando la renta se pague por anticipado por 1 año. Entonces la legislación exige que esos contratos, para garantizar el derecho del arrendatario, se inscriba en el registro de la propiedad. Todo lo contrario. Si no incurre alguna de esos 3 elementos, el contrato de arrendamiento puede constar en documento privado con firma legalizada. Entonces, es decir, el notario siempre va a poder participar en la redacción del contrato de arrendamiento. Es problema cuando el contrato de arrendamiento es verbal, es problema, porque no hay cómo demostrarlo, no hay cómo probarlo, no hay un documento que acredite la relación jurídica entre arrendador y arrendatario. Por eso es importante asesorarle a los clientes que el contrato debe ser por escrito. Si no reúne ninguno de esos 3 requisitos, documento privado con firma legalizada. Bien. Entonces ahí tenemos el primer contrato que va a pagar impuesto al valor agregado. Ustedes van a su Código Civil, 1686 del Código Civil, contrato de arrendamiento, ahí van a notar ustedes, este contrato paga impuesto al valor agregado. Y su fundamento va a ser el artículo 3, numeral 4 de la ley del impuesto al valor agregado. Bien. Otro caso, las adjudicaciones. Veamos cuántas clases de adjudicaciones. El Código Civil, en la forma de cumplimiento de las obligaciones, regula las adjudicaciones en pago, cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿cuántas clases de adjudicaciones puede regular la legislación? Si leemos detenidamente el numeral, porque es la forma que tenemos que analizar, numeral 5 del artículo 3 de la ley del impuesto al valor agregado. Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago. Bueno, me salté lo de muebles porque eso no nos interesa por el momento. Adjudicación de bienes inmuebles en pago. Yo debo, no puedo pagar,
No tengo fondos, no tengo disponibilidad económica para pagar, pero tengo un inmueble. Entonces yo se lo voy a adjudicar al acreedor, a la persona que yo le debo, se lo voy a adjudicar en pago. Esa es una adjudicación en pago. Ese paga impuesto al valor agregado. Eso es lo que va a pagar, impuesto al valor agregado, adjudicación en pago. ¿Qué otra clase de adjudicación? Salvo las que se efectúen con ocasión de la partición de la masa hereditaria. Eso se llama partición de la herencia. Una partición de la herencia no va a pagar impuesto al valor agregado. Entonces, veamos cuántas clases de adjudicaciones regula este artículo. La adjudicación en pago, la adjudicación por partición de la herencia, y luego regula también o finalización del proindiviso. Entonces aquí regula tres clases de partición. Uno, partición en pago. Dos, partición por adjudicación por partición de la herencia. Y tres, adjudicación por finalización del proindiviso. Veamos cada uno. Bueno, creo que la de pago ya más o menos dimos una explicación. Partición de la herencia. Ustedes como notarios, 488, el Código Procesal Civil y Mercantil regula el proceso sucesorio extrajudicial, es decir, ustedes como notarios van a conocer procesos sucesorios en su oficina, en su despacho, procesos sucesorios intestados, procesos sucesorios testamentarios, procesos sucesorios por donación por causa de muerte, procesos sucesorios mixtos, mitad testada, mitad intestada. Procesos sucesorios múltiples. Es decir, hay una variedad de procesos sucesorios. Ustedes van a conocer como notarios, están facultados por la ley para conocer esos procesos sucesorios. Y ustedes van a declarar a herederos o legatarios, según sea el caso, van a declarar a herederos a 1, 2 y 3. Tres personas con derecho a heredar. Bueno, pero hay 3 inmuebles. Y ellos son herederos de los 3 inmuebles. ¿Cómo hace para que cada uno tenga solo un inmueble? Porque los 3 van a ser herederos de los 3 inmuebles que eran del causante, del fallecido. Así se le llama, causante. Entonces, van a otorgar una escritura de partición de la herencia. A fulanito le adjudicamos el inmueble inscrito en el registro de la propiedad con número X, folio X, ubicado en tal lugar. A menganito le adjudicamos por partición de herencia el inmueble ubicado en tal lugar y a sutanito se queda como. Esa es una partición de la herencia. Y el otro caso es la finalización del proindiviso. Nadie está obligado a permanecer en proindiviso. ¿Qué quiere decir eso? Que un inmueble pertenece a 3, a 4, a 2 personas, a 2, pongamos, pertenece a 2 personas. Pero cada quien ya quiere tener, a saber qué parte le corresponde, porque cuando son condueños o son propietarios pro indiviso, cada milímetro le pertenece a los 2. Yo no sé qué parte me corresponde, si la que está en el fondo, si la que está en el frente, si la que está a la izquierda, la que está a la derecha. Yo no sé qué parte me corresponde porque somos copropietarios de cada milímetro del inmueble. Bueno, pues le vamos a adjudicar a uno, le vamos a adjudicar una fracción que está en el lado izquierdo. Y vamos a decir cuántos metros, cuáles son las medidas, cuáles son las colindancias. Y al otro le vamos a adjudicar la finca matriz. Vamos a hacer una desmembración, le adjudicamos a X una fracción y el otro se queda con la finca matriz. Esa es finalización de proindiviso. Esos dos, partición de herencia y finalización de proindiviso, no cubren impuesto. No cubren impuesto. Entonces, el único que paga impuesto al valor agregado, adjudicación en pago. ¿Sí? Bueno, si hay dudas, si hay comentarios, pueden interrumpir. Le escucho, Fred. Le escucho. Disculpe, notario, en este caso usted mencionó la desmembración. Esto siempre se hace en una
escritura aparte o se puede hacer en la misma escritura? En Es en la la, misma escritura, en la misma en la misma escritura, escritura. en la misma escritura, ¿sí? Se llama, puede ser partición de herencia, ¿no? O desmembración por partición de herencia, si van a desmembrar. Si le van a adjudicar un inmueble a cada uno, entonces solamente es partición de la herencia, ¿no? Y cuando se trata de finalización del proindiviso, que dos o tres o más personas son propietarios de un inmueble, si dos son propietarias de un inmueble, vamos a dividirlo a la mitad, una porción va a ser para A y la otra porción va a ser para B. Lo que vamos a hacer es desmembrar una fracción, una fracción. Entonces vamos a desmembrar una fracción y se la vamos a adjudicar a alguno de los condueños. Eso entonces desmembración por partición, por adjudicación, por finalización del proindiviso. Ahí termina la copropiedad o el proindiviso. Esos dos no pagan impuestos. Hay que ponerle mucho. Vean, es que no es solo de leer la ley. Y por eso yo quería que tuviéramos estas sesiones, porque esto no se puede hacer en la clase, esto no está en el programa. Y como no está en el programa, pero sí viene en el examen, porque está relacionado con los temas, entonces creo que era necesario hacer estas sesiones. No sé si alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Escucho, escucho. Licenciado, buenas noches. Perdone, ¿será que me Buenas puede noches. ampliar un poco de la desmembración por partición? Es decir, es un terreno, hacen la desmembración para cada heredero y ahí mismo es asimismo una partición entonces. Así es. Es una partición porque si un inmueble, digamos que un inmueble, este es el inmueble, este es el rectángulo del inmueble, hay tres herederos, entonces, ¿cómo van a partir la herencia? Yo no quiero estar en copropiedad prácticamente. Entonces, la vamos a adjudicar, vamos a desmembrar una fracción para A, otra fracción para B, y la finca matriz puede ser para C. Ahí hay que hacer dos desmembraciones. Entonces sería desmembración de fracción o de fracciones, porque son dos, de fracciones de inmueble por partición de la herencia. Porque los dos son propietarios en calidad de herederos. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, yo tenía una duda. Es que todavía no me quedó claro la adjudicación de bien inmueble en pago. No sé si podría dar otro ejemplo. Bueno, pues el único ejemplo cuando hay, yo no quería complicarlo mucho, pero un ejemplo claro es cuando A debe, ¿no? A debe a B cierta cantidad de dinero, ¿no? Pero puede ser que haya constituido hipoteca a favor de B sobre ese inmueble para garantizar el pago, o puede ser que no haya constituido hipoteca, ¿no? Le debe a B, le debe, que digamos, le debe 100,000 quetzales. De los 100,000 solo le pagó 10 o 20 o no le pagó nada y le dice, pues mire, no tengo dinero. Con esto de la pandemia me quedé sin trabajo, pues me enfermé, pues con esto de esta otra enfermedad del dengue, pues también me enfermé, no tengo trabajo, ¿no? Pero tengo un inmueble. Yo no quiero tener la deuda, estoy consciente que le debo. Le voy a adjudicar en pago el inmueble. Esa es una, porque también hay adjudicación judicial, ¿no? En pago. Cuando yo no pago, el deudor no paga, y como el deudor no paga, entonces hay necesidad de demandarlo, porque constituyó una hipoteca sobre ese inmueble. Hay que demandarlo porque no quiere pagar. Entonces, una ejecución en la vía de apremio, una ejecución en la vía de premio 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, iniciamos la ejecución, se va a remate, 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, se va a remate el inmueble, el juez lo adjudica, el juez le adjudica en pago el inmueble al acreedor. Esa es otra adjudicación en pago, judicial, judicial. Antes yo estaba hablando extrajudicial, voluntaria. Entonces, pero yo no quería complicar mucho, pero para que tengamos esas dos posibilidades.
Esa es un poquito más complicada. Ah, está bien, gracias, ya entendí. Le escucho. Licenciado, perdone, si en el caso de la desmembración nuevamente y la partición que sea por herencia o hereditaria, si una de las personas está en el extranjero, puede tener algún representante, un representante legal acá o no. Sí, por supuesto. Tiene Ah, que tener un gracias. representante. Gracias. Ya sea que él envíe documentos provenientes del extranjero, él envíe un mandato, un poder autorizado por un notario extranjero, o que puede ser que sea también autorizado por el cónsul guatemalteco, si es notario, o por un notario particular, ¿no? Muchas veces nos contratan y dicen, mire, yo estoy en tal lugar, aquí me sale muy oneroso un contrato de esa naturaleza y aparte de eso, por problemas migratorios, pues yo no quiero exponerme. Yo prefiero que usted venga, ¿no? Y como notario nosotros estamos facultados de ir, vamos al extranjero, siempre y cuando hayamos avisado, artículo 27 del Código de Notariado, y vamos al extranjero y autorizamos el contrato y lo traemos. Lo protocolizamos, lo inscribimos en el registro electrónico de poderes y ya tiene representante legal. Tiene que tener representante legal. Bien, entonces seguimos con el artículo 3. ¿Qué otro contrato está aquí regulado? En el numeral 8. La primera venta o permuta de bienes inmuebles. Entonces, cuando ustedes encuentran el contrato de compraventa, pero que sea compraventa de inmueble, porque el Código Civil regula contrato de compraventa, ¿sí? Eso es lo que regula. Porque tenemos que ver contrato de compraventa de bien inmueble. Esa es la primera venta, paga impuesto al valor agregado. La permuta también, la primera permuta, ¿sí? La primera venta o permuta de bienes inmuebles. Van ustedes al contrato de permuta y ahí anotan. La primera paga impuesto al valor agregado. La primera. Bien. ¿Qué otro contrato paga impuesto al valor agregado? La donación entre vivos. Van ustedes donde está regulado la donación entre vivos en el Código Civil y anotan ahí. Este contrato paga impuesto al valor agregado. La donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. Va a pagar impuesto al valor agregado. Ahí están los contratos que van a pagar impuesto al valor agregado. Bueno, vamos a la fecha de pago. ¿Cuándo hay que pagar el impuesto? En el artículo 4 se regula la forma de pago, la fecha de pago. Veamos, en el artículo 4 lo que nos va a interesar es el tercer párrafo. El tercero y cuarto párrafo del numeral 2. Perdón, del numeral 1. Del numeral 1. Del artículo 4. Voy a leer el párrafo. En caso que conforme a la ley, la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura, bajo la responsabilidad del comprador. Bajo la responsabilidad del comprador. Acuérdense que el notario tiene una actividad asesora, ¿no? Y va a asesorar a su cliente y le va a decir cuánto tiempo tiene para pagar el impuesto. Nosotros, yo acostumbro a decirle, mire, tiene 8 días, tiene 10 días, porque si le digo tiene 15 días, posiblemente llegue el último día o piense que puede pasarse un día, ¿no? Entonces, nosotros le decimos, mire, tiene 10 días para pagar el impuesto. Lo mejor es que lo paguen en el momento, pero a veces dicen, mire, para pagar el impuesto no me alcanza, no tengo, no lo traje, tiene 10 días. Si usted no paga el impuesto en este tiempo, va a tener multa, va a tener intereses. Entonces, aquí se determina que en el testimonio es en donde al momento de extender el testimonio, es donde se paga el impuesto. Y tiene que ser dentro de 15 días. ¿Se recuerdan cuando vimos lo de los testimonios o traslados? Que dijimos que el testimonio
no tenía plazo para extenderlo, pero que habían dos excepciones. Una excepción es esta, cuando el contrato paga impuesto al valor agregado, porque el impuesto hay que pagarlo dentro de los 15 días. Eso quiere decir que el testimonio hay que extenderlo dentro de los 15 días. Y la otra excepción es en las sociedades. Conforme al artículo 16 del Código de Comercio, el testimonio de constitución, modificación, fusión, transformación, liquidación de sociedades debe de inscribirse dentro del mes siguiente en el registro mercantil. Eso quiere decir que para inscribirlo tendremos que extender el testimonio. ¿Se acuerdan que eso vimos de excepciones? Pero yo creo que aquí lo vamos a comprender un poco mejor. Aquí lo comprendemos un poco mejor. Bien, seguimos con el otro párrafo, el cuarto párrafo del numeral 1 del artículo 4. Si el testimonio se compulsa después del plazo indicado en el párrafo anterior, se recargarán los intereses y las multas que legalmente procedan, lo que el notario hará constar en la razón del testimonio extemporáneo. Entonces, cuando extendemos, es testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad, que para entregarle a Juan Pérez, extiendo, numero, sello y firmo en 2 hojas. La primera de papel de fotocopia, la segunda que es la presente. Y ahí hace constar. Hago constar que se le previno, que se le advirtió que el impuesto tenía que pagar dentro de los 15 días. Pero como tratamos de que no se incurra en eso, no hay necesidad de incluirlo. Al cliente hay que asesorarlo por la actividad asesora que tiene el notario y decirle que tiene determinado tiempo para pagar el impuesto. Bien. En el numeral 3, seguimos en el artículo 4. En las adjudicaciones, en el momento en que se documente o se entregue el bien respectivo. Adjudicaciones en pago. A eso se refiere. En las adjudicaciones, en el momento en que se documente o entregue el bien respectivo. Yo no tengo dinero para pagar la deuda, yo le voy a adjudicar en pago el inmueble y lo voy a hacer constar en escritura pública porque hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Y como consecuencia de eso, en ese momento hay que pagar el impuesto al valor agregado. En el numeral 5, en los arrendamientos, al término de cada periodo fijado para el pago de la renta. La mayoría de veces el pago de la renta es mensual, pero hay rentas que se pagan bimensual, trimestral, por año. Entonces, al momento de pagar la renta, se debe de pagar el impuesto al valor agregado. Y entonces en el testimonio solo vamos a indicar, que el impuesto se va a pagar al momento de pagar la renta en cada periodo. En cada periodo, porque no sabemos si va a ser, bueno, lo vamos a saber porque está en el contrato, pero para no especificar, al momento del pago de la renta. Ya dijimos, puede ser mensual, bimensual, trimestral, anual. Entonces, ahí lo comprendemos de esa manera. Luego nos vamos al artículo 5. Sí, escucho la pregunta. Sí, es que solo creo que era para aclarar la excepción que dijo que no hay plazo para extender el testimonio es el artículo 17 del Código de Comercio, ¿verdad? Sí, Dice, yo dije 16, pero sí creo que es el 17. Dice el testimonio de la escritura constitutiva, el de la ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Eso me gusta, porque por eso les pido que tengan ustedes sus leyes ahí para poder ir haciendo sus apuntes también. Muchas gracias, gracias por la observación. Bien, en el artículo 5, del sujeto pasivo del impuesto, aquí también 1824 del Código Civil. ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el que paga. El impuesto afecta al contribuyente que celebre un acto o contrato grabado por esta ley. ¿Y quién de los dos va a ser? ¿El que compra o el que vende? Entonces nos vamos al 1824 del Código Civil, ahí nos regula quién es el que va a pagar el impuesto. Vamos a ver, ahora nos vamos a ir al artículo 7. Artículo 7.
las exenciones. ¿Qué contratos están exentos? Si ya vimos qué contratos cubren impuestos, ahora veamos cuáles están exentos. Vamos a encontrar en el numeral 3 la transferencia de dominio de bienes inmuebles en los casos siguientes: fusión de sociedades, en las herencias, legados y donaciones, la aportación de bienes a sociedades, la aportación de bienes inmuebles a las sociedades. Están exentos, no pagan impuestos. Herencia, legados y donaciones no pagan, porque ya vimos que la adjudicación en pago no paga. Y la herencia, cuando son declarados herederos o legatarios, producto de un proceso sucesorio intestado, testamentario, legatario solo cuando hay testamento, no paga impuesto, porque paga impuesto hereditario. Y no pueden pagar doble impuesto. La doble tributación está prohibida por la Constitución política. Entonces, no paga impuesto. Veamos en el numeral 12. Vean, este es muy importante. En el numeral 12, ya vimos que la primera venta paga impuesto al valor agregado, la primera venta. Pero ¿qué pasa si esa venta reúne ciertas condiciones reguladas en el numeral 12? Cuando esa venta regula o cumple con estas condiciones, está exento de pago, ¿no? Está exento. ¿Cuáles son las condiciones? La venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados, 80 metros cuadrados de construcción. El terreno, el inmueble, el lote, digamos, el inmueble, el terreno puede tener 100 metros, pero la construcción, el techo, las paredes, el piso, las puertas, 80 metros cuadrados. Ese es uno de los requisitos. El otro requisito es cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales. Segundo requisito. Primer requisito, que la construcción, no el terreno, la construcción no sea mayor de 80 metros cuadrados. Segundo requisito, que el valor del inmueble no sea mayor a 250,000 quetzales. Dos requisitos. Y el tercer requisito lo vamos a encontrar más adelante. El tercer requisito, además, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia. Para eso sirve la carencia de bienes, que extiende la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Carencia de bienes. Entonces, usted trae la carencia de bienes, núcleo familiar. ¿Quién es el núcleo familiar? ¿Cómo sabemos quién es el núcleo familiar? Porque dice, el adquirente y su núcleo familiar no carecen de más bienes. Entonces, se va a determinar que la esposa, el esposo, los hijos o los padres, si fuera el caso, no tienen más inmuebles. Entonces aquí van las carencias de bienes. 3 requisitos. Compraventa de bienes inmuebles con construcción que no sea mayor de 80 metros cuadrados. Primer requisito. Segundo, que el precio no exceda de 250,000 quetzales. Y tercero, que el adquirente y su núcleo familiar carezcan de otros bienes. Bueno, ese es un caso. Bienes con construcción. Pero ¿qué pasa si yo no voy a comprar un inmueble con construcción? Voy a comprar un inmueble sin construcción, solo el terreno, solo el lote, como le decimos, solo el terreno. Aquí viene el otro caso, en este mismo artículo. Que sean lotes urbanizados. Por supuesto que aquí hay que aplicar la ley de parcelamientos urbanos, ahí se determina que son lotes urbanizados, pero eso lo vamos a dejar porque eso lo van a ver ustedes en Derecho Notarial 4, pero aquí vamos a verlo impuesto. Lotes urbanizados que incluyan los servicios básicos. ¿Qué son los servicios básicos? Pues los drenajes, el posteo de electricidad,
calles, aceras, áreas verdes o áreas recreativas, servicios básicos, ¿no? Ley de parcelamientos urbanos. Pero eso lo comento, pero eso lo van a ver ustedes en notariado 4. Lotes urbanizados sin construcción, con un área máxima de 120 metros cuadrados. Aquí es el área, el terreno, no tiene construcción. Voy a comprar un inmueble de 120 metros cuadrados. Primer requisito, 120 metros cuadrados. Y cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Segundo requisito. Entonces aquí hay lotes con construcción y lotes sin construcción. O inmuebles con construcción e inmuebles sin construcción. Sin construcción, 120 metros cuadrados. El precio no puede exceder de 120,000 quetzales. Y el tercero, que es el común, que el adquirente y su núcleo familiar carecen de bienes, otros bienes inmuebles, ¿no? ¿Cómo se acredita? Mire, muchos hacen una pregunta, mire, pero ¿cómo el notario va a saber que tiene 80 metros cuadrados o que tiene 100 metros cuadrados el inmueble? Nosotros como notarios no tenemos los conocimientos técnicos, pero por eso va a haber un plano del inmueble extendido por un ingeniero, por un arquitecto o por un ingeniero agrónomo, donde va a constar cuántos metros cuadrados tiene el inmueble. ¿Y qué pasa si no hay plano? ¿Qué pasa si no hay plano? Bueno, si no hay plano, bajo juramento. Bajo juramento, ¿no? Una obligación simultánea. Bajo juramento, la persona va a declarar que el inmueble que está adquiriendo, la construcción no excede de 80 metros cuadrados. Y si no tiene construcción, que el área del inmueble o la extensión superficial no excede de los 120 metros cuadrados. El precio, pues el precio se consta en la escritura. En la escritura vamos a consignar el precio y nosotros vamos a saber, ¿no? 250,000 quetzales cuando hay construcción y 120,000 quetzales cuando no hay construcción. Pero la carencia de bienes, que es el tercer requisito, pues me trae la carencia de bienes. Van ustedes al Ministerio de Finanzas Públicas, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, con su documento personal de identificación, solicitan ustedes su carencia de bienes, que no tiene ningún costo, y la carencia de bienes se adjunta al testimonio de la escritura. O el notario hace relación que tuvo a la vista las carencias de bienes, ¿no?, de A, B y C, extendidas en tal fecha por el director de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Ahí están las tres soluciones. ¿Sí? Preguntas, escucho. Sí, entonces, si es, por ejemplo, la primera venta de vivienda, pero nada más es de 80 metros cuadrados y el valor no excede de 250,000 quetzales, está exento, aunque Por sea la supuesto, primera venta. está exento, por supuesto. Ok, Sí, entonces siempre y además de, cuando tenga carencia de bienes, ¿verdad? y además tiene que acreditar que carece de bienes. Tiene que acreditarlo con la carencia de bienes. Ahí no se puede bajo juramento, ahí tiene que ser con el documento. Y en el caso de que no haya construcción, que solo sea el terreno, aparte de que tiene que ser 120 metros cuadrados y 120,000 quetzales en cuanto al valor, además también tiene que acreditar que carece de bien. Así es. Esa es la común. La tercera es común para los dos. Con construcción y sin construcción, acreditar que no tiene otros bienes. Que el adquirente y el núcleo familiar. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno. Sí, escucho. Pregúntenme. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Conforme a lo de la carencia de bienes del núcleo familiar, sería padre, madre e hijos, pero los hijos serían en estado civil soltero o casados. Muy buena pregunta, muy bien. Veamos dónde está regulado lo del núcleo familiar. ¿Qué es el núcleo familiar? Pregunta de privado, ¿eh? ¿Cómo está regulado el núcleo familiar? ¿Cómo se integra? A ver, ¿quién dice? Licenciado, yo tengo el fundamento en el 1940 del Código Civil. ¿Será al que se refiere usted? A ver, ¿qué es? Léalo, vamos a ver. Artículo 1940, numeral 2.
En la familia se comprende su esposa o conviviente de hecho, hijos, padres o personas que dependan de él económicamente. Ah, muy bien, sí, puede ser un fundamento jurídico, pero el fundamento jurídico creo que es más adecuado, lo encontramos en el reglamento. En el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado encontramos eh, el fundamento está también aquí. Sí, ese es muy buen artículo, lo podemos aplicar, pero en el reglamento encontramos, creo que es el 6, el 7. Ah, aquí está. En el artículo 7 del reglamento. De conformidad con el artículo 7, numeral 12 de la ley, primera transferencia de dominio de una vivienda o lote urbanizado en los términos indicados en el artículo 6 del presente reglamento. Que no cumpla con las medidas y valores establecidos en el numeral indicado estará sujeta al pago del impuesto. Vamos a ver. Aquí está. Para el efecto de la aplicación de la exención en la compraventa de vivienda o lotes urbanizados a que se refiere la norma legal citada, se entenderá por núcleo familiar. Aquí está. Se entenderá por núcleo familiar el conjunto formado por. El conjunto formado por. Ya me perdí la lectura. El padre, la madre y los hijos solteros. Los hijos solteros. Así como el conjunto formado por el hijo casado y su padre o madre soltera. O sea que hay dos casos cómo puede integrarse el núcleo familiar. El padre, la madre y los hijos solteros. Los hijos solteros y el padre o la madre. Hay dos formas como... Está en el artículo 7 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Ahí está regulado. Bien. Estábamos en el artículo. Es que de la ley del impuesto al valor agregado son muy poquitos. Vamos al artículo 13. En el artículo 13 de la ley del impuesto al valor agregado, que vamos a encontrar en el arrendamiento de bienes inmuebles, en el numeral 2, el valor de la renta, al cual deberá adicionarse el valor de los recargos financieros si los hubieren. Esos son otros casos de pago del impuesto. El numeral 3, en las adjudicaciones a que se refiere el artículo 3, numeral 5, el valor de la adjudicación respectiva, es decir, adjudicación en pago, ¿no? Solo adjudicación en pago. Esta ley son muy poquitos los artículos que nos interesa. Yo aquí los tengo anotados, cuáles son los artículos. Creo que nos vamos a ir hasta por el 50 y algo. Artículo 56. Base imponible en el caso de bienes inmuebles. Base imponible, es decir, ¿cómo voy a determinar yo cuál va a ser la base sobre el cual se va a imponer el impuesto? Aquí la legislación nos va a dar algunos casos, que son 3. La base del impuesto la constituye el precio de venta consignado en la factura, cuando es una lotificadora o una sociedad dedicada a bienes inmuebles o bienes raíces, tiene que extender factura y en la factura se va a consignar el valor y ese va a ser la base para determinar cuál es el impuesto, cuando se extiende factura. En la escritura pública, también cuando en la escritura se consigna el valor, esa va a ser la base imponible para determinar el 12% del impuesto. El que consta en matrícula fiscal. ¿Qué es matrícula fiscal? El que sea mayor. La matrícula fiscal es la que está registrada en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Pero también existe la matrícula municipal, el catastro municipal, la que sirve de base para pagar el impuesto único sobre inmuebles. Cuando nos solicitan nuestros servicios profesionales para autorizar una escritura de compraventa de bien inmueble, pues tenemos que ver qué valor tiene consignado en matrícula municipal o catastro municipal, qué valor tiene en matrícula fiscal, qué valor tiene inscrito en el registro de la propiedad. Es que muchas veces piensan que eso va a hacer la escritura, no, hay que hacer un estudio del inmueble. Aparte del estudio del inmueble, hay que ver cuáles son los valores que se le han asignado, matrícula fiscal, registro de la propiedad, catastro municipal, cuáles son los valores que se le han asignado para poder determinar cuál va a ser el pago
del impuesto. Luego nos vamos a ir, ese 57 tiene varias reformas que es importante leerlos. Disculpe, Sí, licenciado, ¿de qué ley está leyendo? estamos trabajando ley del impuesto al valor agregado. En el 56 dice, ¿verdad? Gracias. Sí, tenemos el 56, 57, 56, tenemos en el 57. En el 57, es que lo que pasa es que estos artículos sí no son pequeños, tienen varios párrafos, pero hay un párrafo. Alguien en una oportunidad me preguntó, como ahora están las dos secciones acá, alguien en una oportunidad, que no me recuerdo dónde me lo preguntaron, me preguntó, mire, no hay que agregar el número de identificación tributaria o el NIT. Entonces dije, lo vamos a ver más adelante, porque aquí está. En este artículo 57, vamos a ver qué párrafo es, eso sí tiene 1, 2, 3, cuarto párrafo. Sí, escucho la pregunta. No sería el artículo 56. Creo que el último párrafo dice, ya en lo último dice, en todo caso deberá consignarse el número de identificación tributaria NIT de las partes contratantes e identificar el medio de pago que se utilizó en la compraventa. Muy bien, ahí está, correctamente, ahí está. También, sí. Pero también está, bueno, este es el aviso. No, ese es el artículo correcto. Tienes razón, gracias. Es que estos artículos tienen muchos párrafos. También tenemos en el artículo 57, este es segundo, tercero, cuarto párrafo, donde empieza, dicho certificado deberá contener toda la información de, precios del vehículo. Sí, esto es para vehículos. Hay algunos contratos de compraventa de vehículos y aparte de eso, para el endoso de los títulos de propiedad de los vehículos hay que estar inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria para estar facultado para hacer los endosos. No todos nos registramos, yo no me registré para hacer auténticas en títulos de vehículos, pero el que quiera hacerlo, el notario que quiera hacerlo, lo puede hacer. En el 57A, obligación de los registros públicos. Los registros públicos están obligados a existir la presentación del documento con el que se acredite el pago del impuesto establecido en esta ley, cuando corresponda, y el registro general de la propiedad, además de la obligación anterior, debe exigir la presentación del recibo del pago que corresponda al último trimestre vencido del impuesto único sobre inmuebles. Entonces, tenemos obligación de que el vendedor presente el pago del último trimestre, porque eso se paga por trimestres, del pago del impuesto único sobre inmuebles. Es una obligación que tenemos los notarios de exigir que se acredite y de adjuntar en el testimonio, el comprobante del pago del último trimestre del impuesto único sobre inmuebles, que está en el artículo 57A. Escucho la pregunta. En este caso, licenciado, solamente se adjunta el testimonio, más no se pone la razón. No, solo se adjunta, porque en el cierre de la escritura, bueno, qué buena pregunta, en el cierre de la escritura, que le advertí al comprador de la obligación de presentar al registro de la propiedad el testimonio de la presente escritura, y al vendedor la obligación de presentar el comprobante del pago del último trimestre del impuesto único sobre inmuebles, de presentarlo, de entregarlo, tiene que entregarlo. Lo que hacemos los notarios es que lo exigimos al momento de firmar la escritura. Trajo el pago del último trimestre de Lucy, ¿no? Porque eso lo tenemos que exigir para adjuntarlo nosotros eso se adjunta en el testimonio. Y por supuesto que en el cierre se hace la advertencia. Ok, gracias. Del reglamento, ya vamos al reglamento de la ley del impuesto único sobre inmuebles, el artículo 6, qué es primera venta o qué es primera permuta. Aquí vamos a encontrar regulado cómo se compone o cómo podemos entender qué es la primera venta o la primera permuta que afecta al pago del impuesto al valor agregado. En el artículo 7 vamos a encontrar lo que leímos, cómo se integra el núcleo familiar, y en el artículo 8, aportaciones a sociedades mercantiles.
eso estimo que es importante que tengamos conocimiento de ello, pero no vamos a profundizar tanto porque no entramos a redactar constitución de sociedades mercantiles. Eso les tocará en notariado 4 cuando ya ustedes redacten escrituras relacionadas con las sociedades mercantiles. Bien. Ven que el impuesto al valor agregado es poco lo que tenemos. Son pocos los artículos. Entonces creo que tenemos tiempo para ir estudiando, para ir razonando cómo vamos a analizar esta ley, la ley del timbre fiscal, la ley del... Algo muy importante, por favor, la ley del timbre forense y notarial. ¿Cuál es la regla para pagar el timbre notarial? Bueno, la regla general es que en asuntos de valor determinado, el 2 por millar. 2 por millar que no puede ser superior a 300 quetzales, pero tampoco puede ser inferior a 1 quetzal. Ese es valor determinado. Asuntos de valor indeterminado, 10 quetzales. Protocolaciones, cuando extendemos el testimonio de una protocolación, 10 quetzales. Auténticas de firma, auténticas de copia o de reproducciones de documentos, 10 quetzales de timbre notarial. Cubiertas de testamentos, 25 quetzales. 25 quetzales. Resoluciones. Y este es mi fundamento jurídico, porque cuando he tenido la oportunidad de hacer estas reflexiones, yo no les digo conferencias, porque no son conferencias, sino son reflexiones, porque todos ya conocemos, son los de pequeños recordatorios. Yo les digo, el notario no dicta autos, porque hay quienes dicen autodeclaratorio de herederos. El notario no dicta autos. Y ahí está el fundamento. El notario lo que dicta son resoluciones, y son de 2 categorías. Resoluciones de trámite y resoluciones de fondo. Así lo regula la ley del timbre notarial. Resoluciones de trámite y resoluciones de fondo. Entonces, esas resoluciones, cuando son de trámite, cubren 2 quetzales de timbre notarial. Cuando son de fondo, por ejemplo, una resolución declaratoria de herederos, que no es auto, los jueces son los que dictan autos, nosotros no. Una resolución declaratoria de herederos, una resolución declaratoria de legatarios, va a cubrir 10 quetzales. Una resolución de cambio de nombre, 10 quetzales. Una resolución de rectificación de área, 10 quetzales. Una resolución de... ¿Qué otro termina en resolución? Patrimonio familiar termina en escritura pública. Las resoluciones que dictan notarios. De trámite. Las de trámite son cuando le inicia el expediente de jurisdicción voluntaria, son 2 quetzales de timbre notarial. Las actas notariales, que va a ser nuestro último tema que vamos a estudiar, ya es el último que nos queda pendiente. Las actas notariales, 10 quetzales de timbre notarial. Entonces, eso por favor, hay que estudiarlo bien. Esa es la regla para pagar el timbre notarial. Valor determinado, valor indeterminado, tasas especiales, auténticas, cubiertas de testamentos, actas notariales, tienen un valor, tienen tasa específica. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, si ya están listos para el viernes. Empezaremos a las 14:30, podemos empezar y concluir pues, a las 4. Creo que es demasiado tiempo, pero a las 4 podemos concluir el examen. Sí, escucho las preguntas. Perdone, licenciado, solo con los testimonios de escrituras matrices que otorguen contrato de compraventa de bien inmueble, al momento de hacer el testimonio de estas escrituras, uno tiene que hacer la razón de qué impuestos está afecto el contrato. Y cuando es primera venta de bien inmueble, está afecto al 12% del IVA. Y cuando es segunda venta, está afecto al 3% de impuesto fiscal.
¿será que usted puede dictar ahí una pequeña razón para poderla apuntar para tener la referencia? Disculpe. No les mandé laboratorio de eso, no les mandé hoja de eso. Bien, licenciado, pero no es que no la tenga, sino que quisiera saber más o menos cuál es la redacción que se tiene. Para no Veamos, tener... pues, ¿cómo podemos pagar el impuesto al valor agregado? ¿Cómo lo vamos a pagar? Lo vamos a pagar por formulario. Lo podemos pagar por formulario. Aquí no nos vamos a complicar mucho, porque lo único que tratamos de ver es que el estudiante demuestre que ya sabe cómo va a pagar el impuesto. Se puede pagar con un formulario, y entonces el testimonio va a quedar, es testimonio de la escritura número 5, que autoricé en esta ciudad y que para entregarle a Juan Pérez extiendo, número, sello y firmo en 2 hojas. La primera de papel para fotocopia y la segunda que es la presente. El infracito notario hace constar que el impuesto correspondiente se pagó mediante formulario SAT 2000, número 203, por la cantidad de, vamos a decir la cantidad de, y en la ciudad de Guatemala, ¿qué será el examen? El 25 de octubre del año 2024. La firma y el sello del notario. Eso es cuando se cubre con formulario el pago del impuesto al valor agregado. Cuando es timbre. Cuando es timbre fiscal, también cómo se puede pagar el timbre. Hasta 3,000 quetzales lo podemos pagar con estampillas. Después de 3,000 lo vamos a pagar por formulario, igual. Pero digamos que lo vamos a pagar con estampillas. Le vamos a hacer este testimonio del escritura número 5 que autoricé en esta ciudad y que para entregarle a María Lorenza González extiendo, número, sello y firmo en 2 hojas. La primera de papel para fotocopia y la segunda, que es la presente, a la que le adhiero los siguientes estampillas fiscales. Vamos a decir, le adhiero 5 estampillas de 100 quetzales y 10 estampillas que llevan los números del 001 al 005 y 5 estampillas de 10 quetzales que llevan los números del 001 al 005. Las que hacen un total de 550 quetzales con las que se paga el impuesto correspondiente. En la ciudad de Guatemala, el 19 de octubre del año 2024. La firma y el sello del notario. Ahí está. Con timbres. Perfecto. Muchas gracias. Eso era lo de identificar los timbres. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Bien. Si no hay más dudas, comentarios, observaciones. Sí, escucho. Muy buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta, pero con las auténticas. En el artículo 58 del Código Notarial dice, el notario firmará y sellará las hojas anteriores a la que se encuentren suscritas el auto de auténtica, haciendo constar en las mismas esta circunstancia. Es decir, en la auténtica tengo que poner que consta en 2 hojas de papel bond las que firmo y sello. Las que numero, sello y firmo. Okay. En la ciudad de Guatemala, el 19 de octubre del año 2024, yo, fulano notario, doy fe. Que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta por Juan Pérez, a quien doy fe de conocer. El signatario lee lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efecto, lo ratifico, acepto y firmo. Ahí está una auténtica sencilla. Cuando ya va a ser en más hojas la auténtica, digamos que tiene 2 o 3 hojas el documento, entonces vamos a indicar la firma que se legaliza, suscribe un documento que contiene un contrato de arrendamiento, el que consta en 3 hojas, las que numero, sello y firmo. El signatario lee lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifica, acepta y firma. Firma el signatario, las palabras ante mí, abajo de las palabras ante mí, la firma y el sello del notario. Impuestos a cubrir, 5 quetzales de timbre fiscal, 10 quetzales de timbre notarial. Obligación posterior, tomar razón dentro de los 8 días siguientes en el registro notarial a nuestro cargo. Ahí está el 40. Para legalizar, para la legalización de documentos, ¿es lo mismo, licenciado? ¿O solo con las firmas?
En la legalización de documentos lo que va a suceder es que solo firma el notario, ahí ya no firma la persona. Yo llego con usted y le digo, licenciado, necesito que me legalice esta copia, esta fotocopia. ¿Qué va a hacer usted? Usted lo va, si es en la misma hoja, usted va a decir en la ciudad de Guatemala, el 19 de octubre del año 2024, yo, fulano, notario, doy fe que la presente fotocopia es auténtica por haber sido reproducida hoy de su original en mi presencia. Leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifico, acepto y firmo. Por mí y ante mí. Su firma y sello. Cuando el documento tiene más hojas, lo que vamos a agregar es, en la ciudad de Guatemala, el 19 de octubre del año 2024, yo, fulano notario, doy fe que las 3 fotocopias que anteceden y que reproducen, pues pueden ser documentos diferentes, documento personal de identificación, licencia para conducir, carencia de antecedentes penales, todos a nombre de fulano, los que numero, sello y firmo son auténticas por haber sido reproducidos en mi presencia. De ahí leo lo escrito, el cierre, por mí ante mí. Ok, perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por su ayuda. Muy bien. Sí, escucho las preguntas. Ahorita, primero, aquí me aparece el nombre de Fabiola y después de Priscila. Sí, licenciado, únicamente tenía una duda. La parte teórica de este segundo examen parcial es desde lo que vimos desde el primer parcial No, o... no, solo lo que hemos visto en el segundo parcial. Ah, ok, gracias. Escucho la otra pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas Una noches. pregunta, ¿podría decirme cómo se calculan los honorarios, por ¿Cómo favor? cómo se calculan los honorarios? Bueno, tenemos que ir al arancel. En el arancel vamos a encontrar qué clase de contrato, si es de valor determinado, si es de valor indeterminado. Si es de valor determinado, vamos a encontrar un rango de una cantidad a otra cantidad. Ahí vamos a encontrar un porcentaje que puede ser un 5%, un 10%, vamos a encontrar un porcentaje y vamos a encontrar una base. Veamos en el 109 del Código de Notariado, ese sí lo tengo acá, en el 109 del Código de Notariado vamos a encontrar, por ejemplo, aquí está, los notarios cobrarán en concepto de honorarios, ¿sí? Por escrituras de valor determinado de conformidad con las bases y porcentajes siguientes. Cuando el valor no exceda de 5,000 quetzales, 300 quetzales de base. Son 300 de base más el 10%. De 5,000 quetzales, el 10%, usted le suma a ese 10%, le suma 300 quetzales de base y eso va a ser lo que usted tiene derecho a cobrar como honorarios. Luego vienen las cantidades, van aumentando. Por ejemplo, en la literal F, de 1,000,000 de quetzales, 1 centavo en adelante, va a cobrar usted 500 quetzales de base, más el 2% del valor del contrato. Ahora, el asunto es de que aquí, como nosotros como notarios, tenemos que extender factura en concepto de servicios profesionales. Aquí no está incluido el impuesto al valor agregado. Entonces tenemos que hacer el cálculo cuánto hace el concepto de impuesto. Pero su pregunta fue de honorarios, pero yo le estoy agregando esto. Tenemos que hacer el cálculo cuánto corresponde en concepto de impuesto al valor agregado y sumárselo al monto de los honorarios que vamos a encontrar con base, con fundamento en la base y al porcentaje dependiendo al acto o contrato. Y luego les viene pues asuntos de valor indeterminado, cuánto podemos cobrar por asuntos de valor indeterminado. Usted lo va a encontrar en el artículo 109 del Código de Notariado para la forma como podemos cobrar los honorarios. Gracias, licenciado. El arancel de abogados es otro. El arancel de abogados es el decreto 111-96. Ahí encuentra usted el arancel de abogados.
Le escucho Celeste creo que es. Sí, gracias, licenciado. Disculpe, yo no sé si usted me puede dar algún ejemplo de cómo se redacta el finiquito. ¿Cómo se qué? Se redacta el finiquito. Bueno, un finiquito es un documento privado. Un finiquito puede ser un documento privado. Ahora, si el finiquito también puede ser una escritura pública. Ahí tenemos que tener cláusulas. El finiquito es una solvencia, ¿no? Es una solvencia de que la persona ha cumplido con una obligación. Entonces, vamos a redactar los datos, ustedes ya saben los datos. Si es el documento privado, la fecha. En la ciudad de Guatemala, el 19 de octubre del año 2024, yo, fulanito, aquí la persona, ¿verdad? No el notario, no, la persona. Yo, fulanito de tantos años, casado, guatemalteco, de este domicilio, médico y cirujano, me identifico con el documento de identificación personal, con código único de identificación. Por este medio va a constar que extiendo finiquito a favor de fulano en concepto de, ¿no? Porque ¿qué era la obligación, ¿verdad? Que pues, me debía una cantidad que fue calidad de mutuo, que se hizo constar en un documento privado, y por este acto hago constar que ha cumplido con la obligación y que no tengo ningún interés ni de carácter judicial. Eso sería más o menos un finiquito. Es como una carta de pago. La carta de pago es un finiquito, ¿no? Solo que le llamamos carta de pago y se hace en escritura pública porque hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Todavía alguien quiere decir. Sí, le escucho, Karen. Escucho la pregunta. Escucho la pregunta. ¿Me escucha? Disculpe. Sí, ahí sí. Ok. Solo quería preguntarle si existe la posibilidad que el examen dure 2 horas, que sea de 2:30 a 4:30. El examen es sencillo. El asunto es que a las 4:30 tenemos los que son de la segunda jornada. Yo creo que de 2:30 a 4 es un tiempo razonable, suficiente. 10 minutos más les podré dar, pero después ya no, porque ya empiezan los estudiantes de la segunda jornada o la jornada de la noche o nocturna, y entonces se nos queda un poquito de aglomeración. Sí, nomás unos 10 minutos, pero se van a dar cuenta que el examen es bien sencillo. El examen está bien sencillo si ustedes estudiaron los temas que estamos aconsejando acá. Vamos a ver. Jennifer pregunta, tiene la manita levantada. Sí. Entonces, respecto a la práctica del examen, sería el testimonio para la parte interesada, protocolaciones auténticas de firmas y de documentos, tomas de legalización de firmas, y quería saber si también vendrá la redacción de escrituras públicas. No, porque eso ya lo vimos, eso ya lo evaluamos. Ahorita solo viene testimonios, auténticas, protocolaciones, toma de razón de legalización de firma y pago de los impuestos, por supuesto, ¿verdad? Impuesto de timbre, impuesto de valor agregado, impuesto notarial, eso es lo que vamos a evaluar. Ustedes pueden llevar sus leyes, no aparatos electrónicos, no libros de texto, no copias, sus leyes. Y les digo que no eso, porque no les alcanza el espacio, muy chiquito los escritorios. Si tuviéramos un escritorio más grande, pues no habría inconveniente, porque más la ley, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que ustedes puedan entrar con sus leyes. Disculpe, licenciado, los honorarios también van a entrar, ¿verdad? No, los honorarios no. Los honorarios no vamos a evaluar honorarios, posiblemente hasta el final. Y perdone, ¿será que me puede decir cómo se redacta el desistimiento? Lo que pasa es que el desistimiento es un escrito que usted va a ver en su curso de procesal civil y mercantil, 585, 586 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, todo escrito contendrá, ¿no? ¿Cómo redactan ustedes? ¿Cómo les enseñaron a redactar su escrito? Señor juez de primera instancia civil, yo, fulano, de tantos años. Bueno, pues
si se va a personal, sino de datos de identificación personal. Ante usted comparezco a presentar desistimiento total o desistimiento parcial, que hay dos clases de desistimiento. Lo que a mí me interesa es la auténtica del desistimiento, no el escrito de desistimiento, porque eso es de su curso de procesal civil, ¿sí? Por favor, con eso hay que tener mucho cuidado. A mí no me interesa el escrito de desistimiento. Lo que me interesa es la auténtica que van a redactar ustedes en un escrito de desistimiento, eso sí. Porque eso es de procesal civil y lo verán ustedes con su profesor de curso. Escucho a Adriana. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. En los ejemplos que usted nos envió de las auténticas, está un contrato de trabajo que suscriben dos menores de edad. Mi pregunta es, ¿sí podemos legalizar las firmas de menores de edad? Sí, sí podemos legalizar firmas de menores de edad. 57, la auténtica no prejuzga sobre la capacidad. ¿Cuál es la capacidad? Capacidad de ejercicio, capacidad de goce, cómo se adquiere la capacidad. No prejuzga sobre la capacidad, sobre la personería. Y sobre otra pregunta, ¿cómo identificamos a los menores de edad si no cuentan con DPI aún? Muy buena pregunta. Esa está muy buena pregunta. Esa es hasta de privado. Bueno, aquí hay dos situaciones. ¿Usted no conoce a los menores de edad? ¿Con qué los va a identificar? ¿Con dos? Testigos de conocimiento. ¿Usted conoce a los menores de edad? ¿Cómo va a identificarlos? A quienes doy fe de conocer. Yo los conozco, yo sé quiénes son. Entonces yo puedo decir a quién doy fe. Yo no los conozco, no portan documento porque no tienen documento. Entonces me asisto de dos testigos de conocimiento. Muy buena pregunta. Ahora otra pregunta, licenciado. En ese ejemplo que usted nos envió, son dos personas que suscriben el contrato. ¿Tenemos que hacer las auténticas, o sea, distintas auténticas, o en la misma auténtica autenticamos las dos firmas? Es que bueno, me doy cuenta que lo están estudiando. Como el documento es uno, la relación contractual, si bien es cierto, es del ámbito laboral, porque hay relación contractual civil, mercantil, laboral en este caso, la relación contractual es entre patrono y trabajador. Por una parte y por la otra parte. Entonces, ¿quién va a suscribir ese contrato? Pues va a suscribir el patrono o su representante legal y los trabajadores. Entonces vamos a legalizar las tres firmas. Pero el patrono sí tiene que ser mayor de edad. Entonces, al mayor de edad lo tenemos que identificar. Ahí sí tenemos que legalizar las tres firmas. Sí. Y como es el representante de una entidad, entonces también se tiene que acreditar la calidad en la toma de razón. El 57 no prejuzga sobre la personería. Bueno, podemos decir que la firma que se legaliza fue suscrita por A en calidad de gerente general y representante legal de la entidad Libros y Códigos Sociedad Anónima, lo que acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada en esta ciudad por la infrascrita notaria, para que sea rápido, y que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil General de la República con el número 10, folio 10 del libro 10 de Auxiliares de Comercio, y los señores A y B, los menores, a quienes de fe conocen. Podría ser, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ahora, una última pregunta. ¿El testimonio para la parte interesada de la protocolación paga impuestos? El testimonio no porque es de valor indeterminado, no paga impuesto. No paga impuesto. Ah, bueno. Gracias, licenciado. Solamente. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, Ana Cristina y después Ana Yolanda. ¿No? ¿No pidieron la palabra? No. Diego. No, Ana Cristina, sí. Escucho. Buenas noches, licenciado. En el caso de las protocolizaciones, en la protocolización se debe de hacer constar
y dar fe que el impuesto se pagó en el documento original. Nada. Ahora, en el testimonio de la parte interesada, ¿también tendría yo que hacer constar y dar fe o no es necesario? Mire, le agradezco su pregunta. Ese tema es para el final porque se hace eso cuando es documento proveniente del extranjero. Nada más. Cuando el documento que vamos a protocolizar viene del extranjero, el impuesto se cubre en el documento original y tenemos que dar fe en la protocolación y tenemos que dar fe en la razón de testimonio, pero solamente cuando el documento viene del extranjero. Si vamos a protocolizar un documento extendido aquí por cualquier funcionario aquí en Guatemala, pues no paga impuesto, es de valor indeterminado. Sí, lo mencionaba porque en el último caso de las protocolizaciones es un documento proveniente del extranjero donde el abogado es del extranjero, las partes son del extranjero, entonces sí me surgió algo de duda. Tiene razón, pero ese guardémoslo para el final, porque ese tema es para el final. Ok, gracias, licenciado. Extranjero y actas notariales va a ser más evaluado para el final. Gracias, licenciado. Le escucho, Freddy. Disculpe, licenciado, nuevamente yo con una consulta respecto a también una de las protocolizaciones, que es la protocolización de inventarios de aportaciones no dinerarias. Esa se debe redactar en cláusula especial, ¿verdad, licenciado? ¿Y qué situación o sea, qué relación debe tener dentro de la cláusula? ¿Debo agregar todo lo que se está aportando o simplemente no? No. La cláusula lo que tiene que tener es el inventario. El infractor notario procede a protocolizar el acta notarial de inventario, porque tiene que ser un acta notarial 553 del Código Procesal Civil y Mercantil. El acta notarial de inventario de las aportaciones no dinerarias, la que consta en 3 hojas, que pasará a ocupar los folios 10, 11 y 12, y quedará comprendida entre las hojas de papel sellado especial para protocolo, números A10 y A11, y de registros 21 y 22 respectivamente. Ahí está, una cláusula pequeña. Perfecto, licenciado. Y digamos, puedo poner la redacción así: 4, 2 puntos, protocolación, 2 puntos, y redactar, ¿o está mal esa protocolación que pongo al inicio? Pues yo pienso que lo único que ponemos es puntos suspensivos, porque se supone que ya hizo la introducción, la comparecencia, puntos suspensivos, tercera. Ok. Perfecto. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Bien, tengo pendiente las revisiones. Solo estoy terminando, quería terminar esto, porque sí he estado. Yo antes de eso tengo que leer, no crean que me lo sé todo, tengo que prepararlo. Entonces, tengo pendiente las revisiones, ya les voy a mandar el correíto. En el transcurso de la semana de 2 en 2 voy a hacer las revisiones aquí virtualmente. Lo único que les pido es que activen su cámara nada más para hacer la revisión. Es lo único que les pido nada más. Les mando el correo y les digo la hora, que será después de las 18 horas, para que no me digan, mire, estoy trabajando, tengo clase, tengo examen, entonces a tal hora. Si no pueden esa hora, pues creo que puedo hacer. Lo único que les pido es que activen su cámara para poder ver la de la revisión. Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, más observaciones, nos vemos el viernes en el examen. De 14:30 a 16 horas, el examen. Ok, muchas gracias por el repaso, licenciado. Que tengan una feliz noche. Espero que sea de ayuda y que tenga pues, un buen resultado, porque esa es la finalidad que necesito. Sí, es de bastante ayuda, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas licenciado. Mucha ayuda. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche.